Bueno, bienvenidos. Vamos a retomar donde dejamos el año pasado. Lo último que estudiamos el año pasado fue la guerra de 1956, Operación Sinaí, la guerra en Israel que enfrentó a Israel y las potencias de Gran Bretaña y Francia contra Egipto en una guerra compleja que estudiamos a fin de año pasado, así que no vamos a volver. Si después alguno necesita algo, puede mirar el link del pasado que está en YouTube, en la última clase, y ahí tendrán eh, un poquito de ese. Hoy nos va a tocar entonces postguerra. Es decir, vamos a ver el comienzo de la segunda década de existencia del Estado de Israel. Porque les recuerdo que el Estado de Israel se declaró independencia en 1948 y la guerra fue en 1956. O sea que hoy vamos a ver a partir del 57-58 en adelante, o sea, el comienzo de la segunda década de existencia del Estado de Israel. Lo que tenemos a partir de esta época, es decir, 10 años después de haberse declarado su independencia, es que el Estado de Israel empieza un crecimiento económico importante. En 10 años se duplican las exportaciones y en los 10 años que estamos hablando, o sea, de 1958 en adelante, el PBI crece a lo que hoy llamaríamos tasas chinas, 10% anual aproximadamente. O sea que tenemos un crecimiento muy fuerte que se da desde un punto muy bajo. Los que estudiaron conmigo el año pasado saben que los primeros años de la Tierra de Israel fueron muy duros, muy difíciles, y había mucha pobreza y había falta de todo, especialmente de recursos naturales, económicos, humanos y de todo tipo. Así que esto es un comienzo de crecimiento, pero desde muy abajo. Los números pueden sonar muy alentadores, pero no son tan. Les voy a dar un ejemplo muy actual. La Argentina el año pasado creció un 10%. Y yo creo que ninguno de nosotros siente ese crecimiento como algo que nos afectó y nos cambió la vida para bien. ¿Por qué? Porque veníamos de un punto muy bajo, obviamente, lo que fue la pandemia en 2020 y los últimos años en Argentina muy duros. Entonces, a veces los datos y los indicadores no reflejan una situación que la gente pueda percibir como tal. Entonces, esa aclaración la tengo que hacer. Dicho eso, les cuento que en estos años, esperen que vamos a hacer algunas silenciadas, que hay gente que se... Ahí está, gracias. En estos años se empieza a importar algunos productos que antes no importaba el Estado de Israel por falta de divisas, por falta de recursos, y entonces se importa más, pero además se empiezan a hacer sustitución de importaciones. Había cosas que en los primeros años se importaba, pero ya Israel está en condiciones de empezar a producir, como por ejemplo papel, neumáticos, refrigeradores, radios, cosas así electrónicas del momento, y entonces eso permitió dar trabajo y ahorrar divisas. La sustitución de importaciones en estos momentos para Israel fue clave para apoyar ese crecimiento que además implicó el desarrollo de industrias como metales, maquinarias, químicas y electrónicas, todo lo que es súper importante para expandir un país, para dar trabajo, para generar desarrollo y para obtener buenas condiciones de vida para sus ciudadanos. Esto es lo que empezó a ocurrir después de la guerra del 56 en Israel. Entonces, también en esta época se desarrolla algo que ustedes conocen seguramente muy bien, por el cual Israel fue muy famoso en los primeros años de existencia, y que fueron sus productos estrella. Me refiero a los alimentos. Israel había hecho un desarrollo muy interesante con los kibutzim, con las tierras en extensión entregadas para ser trabajadas, y con mucha gente que llegó en los primeros años de la existencia de Israel con un ideal. La gente no venía a Israel, como es hoy, escapándose solamente de una crisis económica, o llegaba a Israel porque no le quedaba otra. Llegaba a Israel porque tenía un ideal, y ese ideal era la reconstrucción del Israel histórico, del Israel bíblico, algo de identidad judía muy fuerte.
no religiosidad solamente, ¿eh? Me refiero a una pertenencia a pueblo, a una identidad. Y ese israelí antiguo, ese judío de la época del Tanaj, de la Biblia hebrea, era un judío que trabajaba la tierra. Entonces eso era algo que implicaba para el que llegaba un desafío muy importante. Por lo tanto, eso trajo gente dispuesta a trabajar la tierra, gente que se capacitó en Europa antes de ir en el trabajo de la tierra, y filántropos judíos que apoyaron el desarrollo de la tierra de Israel. Todo eso fue una combinación para que los alimentos sean de producción importante en el país, y esa producción importante logró saturar el mercado local, abastecer la demanda de alimentos, pero también exportar, especialmente a Europa. Y exportamos alimentos extraídos directamente de la tierra y también alimentos procesados. Productos frescos y productos procesados. Y eso fue muy distintivo, ustedes se deben acordar, ¿no? La época de las naranjas, de las manzanas, de los tomates. Hay ciertas cosas en Israel que fueron súper importantes, y todo eso lo pueden hacer, además de todo lo que les dije recién, por algo más. Y es la utilización del ingenio y de la tecnología en la producción de alimentos. Y voy a hacer esa salvedad, porque a veces uno cree que Israel es un país tan tecnológico que todo lo hacen robots con inteligencia artificial y con micro... No, no solamente. Yo les voy a contar alguna experiencia personal que tuve visitando así tierras de cultivo, y por ejemplo, recuerdo una que nos habían llevado a plantaciones de bananas. Y entonces veíamos que había bananas que se producían en, no sé cómo se llaman, deben ser como granjas artificiales o lugares cerrados, al aire libre, ¿no? Pero lugares como medio cerrados, y en un lugar tenían todas bananas puestas con bolsas de nylon negra. Avanzábamos con el micro y veíamos bolsas de nylon gris oscura. Avanzábamos con el micro y veíamos nylon gris claro. Y seguíamos avanzando y era nylon casi transparente. Y obvio, la pregunta de los turistas nuestras, que íbamos en realidad en un curso de estudio, ¿no? Pero digamos, era, ¿por qué? Por el sol. Que habían descubierto que eso le prolongaba el tiempo de maduración de la fruta, y entonces en lugar de tener bananas solamente los 2-3 meses al año que hubieran tenido bananas, lograban atrasar ese desarrollo y tenían muchos más meses del año producción de bananas. Y eso no era ninguna tecnología de punta, ni de avanzada, ni nada que no fuera aplicar el ingenio a la producción. Y esto lo digo porque Israel fue un enclave en Medio Oriente, en una sociedad que rodeaba a ese Israel con índices de escolaridad muy bajos, con atrasos muy importantes en el desarrollo del estudio, y la población israelí que llegaba de Europa, más allá de las condiciones de la Shoah, llegaba con más herramientas y más formación. Y eso ayudó a desarrollar una industria agrícola, y después vamos a ver más adelante en otras cosas más, que permitió a Israel posicionarse como un buen exportador en Europa. Se transformó en un socio muy importante para Europa y logró con eso un crecimiento y una recuperación económica muy interesante. A eso le agrego algo más. Israel hasta el 48 fue colonia inglesa, eso lo recuerdan que lo estudiamos, ¿no? Digamos, los ingleses tomaron el mandato en 1917, fue más o menos, digamos, 1915 fue la caída de Turquía, que era la que gobernaba. A partir del 16, 17 los ingleses se empiezan a hacer cargo, termina la Segunda Guerra Mundial, perdón, la Primera Guerra Mundial. En el 18 se firman los acuerdos 19-20 y formalmente Inglaterra, o el Reino Unido, toma el control de esa tierra. No sé si recuerdan, me imagino que sí, en esa época el Reino Unido tenía colonias por todo el mundo.
y estableció un sistema de comercialización entre todos los países, donde cada uno se especializaba en algo y producía e intercambiaba bienes con la India, con todas las colonias que tenían los ingleses. Ese sistema estaba aceitado y quedó. Por lo tanto, la comercialización agrícola le fue muy fácil empezar a Israel y desarrollarla después, porque ya tenían esos canales establecidos. Todo eso permitió que empezara una recuperación importante en el nivel de vida económico, como les dije, partiendo de una base muy baja, ¿no? Bueno, el gobierno fue muy importante porque apoyó y favoreció esta producción, ¿sí? No es simplemente gente con capacidad o pioneros con ideología, sino que hubo un Estado que invirtió muchos recursos para que la agricultura en Israel tenga éxito. Ya después lo vamos a ver un poco mejor, ¿no? Pero invirtió en agua, en el desarrollo de fertilizar tierras que eran absolutamente infértiles. Ahora vamos a ver un poquito más algunas de esas cosas. Pero sí, también tengo que decirles que como todo, cuando vos sos intensivo en algún tipo de producción en la tierra, empezás a provocar conflictos con la tierra, erosionando la fertilidad de esa tierra, arruinando tierras rápidamente. Ustedes saben que los trabajos intensivos tienen sus consecuencias, y además gran parte de la tierra de Israel era desértica en ese momento. Había un porcentaje muy alto que llegaba al 60% de la tierra de Israel en zonas de desierto. Entonces eso tenía muchos efectos secundarios ambientales muy negativos, había mucha contaminación del poco agua disponible, había mucha utilización de pesticidas para tener producción y todo eso generaba un montón de contaminación. Por lo tanto, toda esta inversión inicial tuvo que ser acompañada inmediatamente por inversión del Estado para solucionar estos temas. Entonces, desde ahí, Israel empezó a invertir en el reciclado del agua. Empezó a invertir en el riego por goteo. Perdón, fue un estornudo. Todo eso provocó que Israel se transforme en lo que ustedes hoy conocen como una potencia que luego pudo exportar todo este desarrollo. Pero para poder exportar todo este desarrollo, primero lo tuvo que desarrollar y tuvo la necesidad de hacerlo, por todo lo que les conté recién. Entonces, ¿qué es el reciclado de agua? Es la tecnología puesta para que aguas de desecho o aguas de mar puedan ser transformadas en agua dulce y usarse para riego. ¿Y qué es el riego por goteo? Es la utilización de tecnología para que el riego utilice la menor cantidad de agua necesaria para que cada una de las plantas la reciba y no haya desperdicio en el riego de la plantación. Entonces, con estas dos lógicas tecnológicas que están vigentes hasta el día de hoy, Israel desarrolló a través de Netifim, que es una empresa de riego que alguna vez la escuchó alguna vez, que es de un kibutz, un sistema que lo habrán visto, que parece muy sencillo, que es una manguera que tiene pequeños agujeritos en su recorrido, que dan justo en las plantas, y una computadora calcula cuánta es la cantidad de agua necesaria para cada una de esas plantas y la distribuye para que no haya desperdicio. ¿Vieron cuando acá regamos y ponemos un regador y tiramos agua para más o menos ver si hay... Bueno, eso es lo que ellos no podían hacer, no tenían esa posibilidad, y entonces eso les permitió desarrollarse, crecer y aprender con respecto al riego. También los ingleses no solamente dejaron un sistema de comercio, sino que dejaron una infraestructura muy interesante. Los ingleses desarrollaron en la tierra de Israel, o en ese momento Palestina, un ferrocarril muy interesante que le permitió tener transporte y carreteras. Y todo eso implicó que el Estado de Israel pueda contar con esas inversiones que habían hecho los ingleses para el comercio y la exportación.
Cuando avanzaron en esto se dieron cuenta que no les alcanzaba el puerto que tenían, ¿no? Todos ustedes saben que el puerto comercial más importante de Israel en aquel momento era el puerto de Haifa. Este puerto de Haifa está al norte, y estando al norte, primero no da abasto, y segundo, que plantaciones de otros lugares tienen que recorrer a veces demasiados kilómetros para ser exportadas. Entonces tomaron la decisión y desarrollaron el segundo puerto más importante de Israel hasta hoy en día, que se llama el puerto de Ashdod. Está obviamente en la ciudad de Ashdod, que para que se ubiquen, está sobre el Mediterráneo, al sur de Tel Aviv. Más o menos unos 40 kilómetros al sur de Tel Aviv. Mientras que Haifa está al norte de Tel Aviv. Entonces, de esa manera, tienen dos puertos, uno para el sur, uno para el norte. Lograron desacoplar esa superposición de cargas y con eso pudieron exportar mucho más. Por supuesto que hacer un puerto es una inversión multimillonaria, de muchos recursos, pensados a largo plazo, con inteligencia, y tuvieron que hacer una inversión inteligente para construir un puerto en etapas. Y que puedan hacer simplemente una primera etapa y que empiece a funcionar el puerto y ya tener pensadas las próximas etapas y los próximos desarrollos para que no tengan que tener todo el dinero junto, y eso fue lo que hicieron. Y fue un puerto desarrollado en etapas para que le dé la posibilidad de tener al final un gran volumen de exportación, con la dificultad que tiene un puerto como estos en aguas profundas, ¿no? y mar abierto. Si alguno conoce esa zona del Mediterráneo, es mar abierto. No es sencillo lo que se hizo, pero lo lograron. Quiero contarles algo como un paréntesis, que si alguna vez van a una ciudad que está también cerquita de Tel Aviv, pero al norte, no al sur, que se llama Keisaria o Cesarea, si alguno va, además de encontrar los barrios privados más lindos de Israel y otras cosas más, y encontrar un hermoso anfiteatro para eventos y demás, van a encontrar las ruinas arqueológicas de los puertos que habían construido los romanos primero y que después otros fueron reconstruyendo, porque Israel siempre fue un enclave que conectó Asia con Europa, y siempre fue un lugar donde era necesario exportar o importar con infraestructura acorde. Así que tenemos experiencia en eso, histórica. Se hicieron puertos muy importantes que fueron destruidos por un terremoto que hubo en la tierra de Israel, hace muchos años. Pero está la reconstrucción arqueológica muy interesante para visitar en Keisaria de ese puerto, pero este se decidió que sea en Ashdod y no en el puerto de Keisaria mismo, que hubiera sido otra opción. No sé por qué, tal vez era demasiado cerca de Tel Aviv, tal vez las ruinas arqueológicas no hubieran permitido el desarrollo, o tal vez sabe mucho más por qué no fue. Alguien se desmutió, esperen que lo silencio. Listo. Bien, hasta acá. Esperen que alguien se desmutió, esperen que lo silencio. Acá figura alguien con el iPad de Lil, que no sé quién es, porque no tiene imagen, pero es el que se desmutió un par de veces para que trate de no hacerlo. Bien, dicho esto, este puerto se empezó a construir en esos años, ¿sí? En el 57 y 58, por eso lo estoy contando ahora. La próxima decisión importante de Israel fue la construcción de la Knesset. Me imagino que todos saben que la Knesset es el Parlamento de Israel, que a diferencia de algunos otros parlamentos, tiene una sola cámara, que tiene 120 miembros de un gobierno parlamentarista, perdón, me trababa, un gobierno parlamentarista de 120 diputados, uno de los cuales va a ser elegido por el resto como primer ministro, y el nombre Knesset viene de Knesset Agdolá, la gran asamblea que hubo en el pueblo de Israel, que estaba en la tierra de Israel durante el exilio babilónico. O sea que estamos hablando de
hace más de 2000 años, 2400, 2500, tenemos el nombre de Knesset Agdola, que también tenía 120 miembros, y en honor a esa institución, el Parlamento judío toma el nombre y la cantidad de miembros de esa historia nuestra, y a partir de eso, la Knesset, que ya funcionaba, porque tenemos Knesset obviamente desde la Declaración de Independencia, que fue en Tel Aviv y comenzó a funcionar en Tel Aviv, se muda a Jerusalén y se hace esta construcción que va a terminarse en 1966. Se empieza en estos años y se termina más adelante. Quiero contarles, ya que estamos con la Knesset un poquito, la Knesset es la soberana, es la que tiene el control del gobierno israelí, excepto algunos controladores externos que también son como contrapesos, pero la Knesset es el gran soberano que aprueba las leyes, que elige al presidente, que elige al primer ministro y que aprueba al gabinete que el primer ministro presenta. O sea, el poder está en la Knesset, porque además es la que tiene la facultad de suspender a los miembros o de destituir al presidente o al primer ministro. Con una moción que apruebe por una cantidad de votos determinada, creo que es mayoría simple, puede destituir al primer ministro y tienen que convocarse de nuevo elecciones y nuevamente elegir un primer ministro. Solo quiero decirles algo, esperen que tengo un chat, a ver si hay alguna pregunta que me perdí. Acá está la pregunta de cuándo se muda a Jerusalén, el resto son los códigos de la clase de Torah. Quiero contarles simplemente para que sepan algo de la Knesset más, y es que hoy en día no siempre, pero hoy mucho más, está atomizada. El partido que más diputados puede conseguir una elección con éxito son 30, 31, 32. Y para formar gobierno necesitas 61 diputados, o como se llaman los diputados, Habrei Knesset. Haber en singular, Habrei Knesset en plural, así es como se llaman los diputados en Israel. Haber es amigo, para que sepan, en Israel. Habrei Knesset o Haber Knesset es como se llaman, y los partidos políticos son muchos, y nadie tiene una mayoría absoluta. Tal vez la mejor analogía que alguna vez escuché es que en la Argentina vieron que todos somos técnicos de la selección. Cualquier argentino te explica cómo formar el equipo de fútbol, cómo ganar. En Israel son todos presidentes. Vos hablás con el chofer del colectivo, con el panadero, con el abogado, con el ingeniero, con el que sea, son todos políticos, todos saben lo que habría que hacer, todos opinan. La sociedad está muy politizada, muy involucrada, y por eso quizás, o por otras razones más, tienen una Knesset muy compleja de organizar. Hace unos años hubieron 4 o 5 elecciones sucesivas sin que se pueda formar gobierno. Israel estuvo con un gobierno de Netanyahu durante 2 años sin poder formar gobierno, con sucesivas elecciones, y después de haberse transformado Netanyahu en el primer ministro con más años en el ejercicio del poder, superó a Ben Gurión, lo destituyeron, perdió las elecciones y hoy está gobernando Bennett. O sea que después de muchos años tuvimos un cambio de primer ministro producido en la Knesset. Bueno, vuelvo a la historia, perdón que hice una pequeña interrupción respecto al tiempo actual. Bueno, la Knesset hoy funciona en un barrio de Jerusalén que se llama Givat Ram. Allí queda esta Knesset, ese edificio principal que está a la vista de muchos lados, imagino que lo habrán visto muchas veces, lo financió un tal Skornik. No sé si lo ubican. No, ese soy yo. Un tal Rothschild. Un tal Rothschild, ese fue quien pagó el... Pasa que a veces cuando tenemos fortunas parecidas me confundo. Pero fue el regalo de Rothschild al Estado de Israel, como les dije, que es una obra que se completó en 1966. Otra de las obras de esta época, de las construcciones importantes para destacar, es la del Hospital Hadassah, que viene de antes, pero ahora les voy a contar un poquito de eso. Resulta que el Hospital Hadassah también tiene otro nombre, no sé si saben. Se llama
Meir Rothschild. El otro era James Rothschild y este es Meir Rothschild. Una familia de clase media que fue donando diferentes cosas en la tierra de Israel y donó el primer hospital Hadassah que se abrió en Jerusalén en 1918. Esto viene de mucho antes. Lo que pasa es que ese hospital que empezó en Jerusalén en el 18, en plena, casi finales de la Primera Guerra Mundial, se fue abriendo en pequeños lugares y después finalmente, en el año 39, se estableció en lo que se llama el Monte Scopus. En hebreo, Aratzofim, pero Monte Scopus. Ese lugar tenía al hospital Hadassah. Pero ¿qué pasó? Ese lugar quedó ocupado por Jordania después de la Guerra de Independencia. Entonces Israel no tenía acceso a ese hospital. Y tampoco tenía acceso a esa universidad. Ahí también está la Universidad de Jerusalén, que ahora vamos a hablar. Entonces, si bien tanto la Universidad Hebrea de Jerusalén como el Hospital Hadassah son anteriores y su construcción más importante se inaugura mucho antes de la época que estamos hablando, lo que pasó en esta época que estamos hablando es que tuvieron que abrir nuevos hospitales y universidades fuera del Monte Scopus, porque hasta la Guerra de los 6 días, esa zona quedó bajo dominio jordano. La zona misma no, pero no se podía acceder. Había una delegación judía en el Monte Scopus con la universidad y el hospital, pero no había acceso. De hecho, hay un caso muy conocido, digamos, de que en la guerra del 48 fue un convoy para llevar insumos, alimentos y demás, y en el camino los asesinaron a todos los integrantes de este lugar. Todavía están los ingleses en la tierra de Israel, miraron por otro lado y masacraron a todos los integrantes de esta caravana que había ido a llevar provisiones a esos lugares. Por eso quedó claro que no se podía enviar a las poblaciones de Jerusalén judía a esa zona, y es por eso que se decidió abandonar ese hospital y abrir uno, se evacuó al personal médico de allí, y se abrió uno en la parte occidental de Jerusalén. Entonces, en 1961 se construye un nuevo complejo en Ein Karen. Entonces, hoy tienen en Jerusalén 2 hospitales Hadassah. Hadassah Monte Scopus, Hadassah Ein Karen, que están en las afueras de Jerusalén. Así que hoy tienen, por esa razón, 2 hospitales de Jerusalén. Y pasa lo mismo con la universidad. Si hoy ustedes van a Israel y quieren ver la sede de la Universidad Hebrea de Jerusalén en Jerusalén, les van a preguntar cuál de las 2. Como la del Monte Scopus en aquel momento tuvo que ser abandonada porque cuando se declaró la independencia invadieron y no se pudo llegar ni acceder, tuvieron que finalmente abandonarla. Entonces, cuando terminó la guerra, a ver, les cuento algo previo de la universidad, ¿no? La universidad se empezó a construir en 1918, se puso la piedra basal, más o menos, 1925 ya se inauguró. Einstein estuvo ahí unos años antes dando una conferencia y una clase. La Universidad Hebrea de Jerusalén tiene una fama mundial muy importante, tiene varios premios Nobel egresados de ahí. Tuvo un apadrinamiento muy importante de Einstein, que impulsó mucho esta universidad, y que tuvo un conflicto enorme en su inicio respecto a qué idioma iba a regir en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y con mucho dolor debo decirles que la moción más fuerte que se manejó durante un tiempo fue la del idioma alemán. Porque la ciencia en el siglo XIX y comienzo del siglo XX estaba dominada por Alemania. Finalmente, por una huelga de profesores y por un conflicto interno, se elige el hebreo. Pero podía haber sido un desastre si hubiera sido distinto. Por suerte no fue así, se estudió desde el inicio en hebreo, y entonces cuando se cerró la otra universidad, se pone una piedra basal en una ciudad que ya les dije se llama Givat Ram, y ahí está el campus 2 de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Givat Ram.
Y tiene otro nombre. ¿Vieron que la DASA se llama Rothschild? Y que la Knesset también tiene un apellido Rothschild metido ahí. Bueno, la Universidad Hebrea de Jerusalén cambió de apellido. Y la Universidad Hebrea de Jerusalén de Givat Ram se llama Edmond Safra. No sé si lo ubican. Tiene un pequeño banco. Es un señor, creo que es cajero del de banco, creo. No estoy muy seguro. O oficial de cuentas, o algo parecido. Y tuvo la suerte de que le pudo poner su nombre a esta universidad. La construcción empezó en 1954, terminó en 1958, no sé, pequeños detalles que a veces alguno me pregunta, pero lo importante es que en esta época se fue consolidando la construcción de instituciones centrales para este Estado de Israel bastante nuevo. Se pasó de Ashkenazí a Sefaradí. Manda el Bill Metal, ¿no? Es como esa la idea. Bueno, la otra institución central que se construye en estos años es el Museo de Israel, Museón Israel. El museo que tiene una cúpula que parece, puedo decirlo, somos todos grandes, ¿no? La cúpula parece una teta. Lo que en realidad es la tapa de una vasija. Es esa cúpula blanca que tiene como una forma redondeada y una punta hacia arriba. Me imagino que lo habrán visto alguna vez. Es la tapa de una vasija, porque el motivo central de ese museo es que tiene los rollos del Mar Muerto, que fueron encontrados en vasijas. Y esas eran como las tapas de las vasijas. Es el formato que tiene para que ustedes lo individualicen, para que lo tengan presente. Se llama Museo Israel, pero no tiene solamente eso. El Museo de Israel es el museo más importante de Israel. Es un museo que tiene no solamente los rollos del Mar Muerto, sino los tesoros artísticos y culturales más importantes del pueblo de Israel. Es el museo arqueológico, es el museo de arte, y fue establecido en 1965. Es la institución cultural más importante y más grande de todo Israel. Hay que hablar que es importante a nivel mundial, pero dentro de Israel es la más importante, ¿no? Está en la misma colina, Givat Ram, de la Knesset, al museo se puede ir caminando, está todo en esa misma colina, y ahí muy cerquita está la Universidad Hebrea de Jerusalén de Givat Ram. Los tres lugares están muy cerquitas, y ya sepan, abro un paréntesis, que el seminario Masortí, donde uno estudia para rabino, es en esa zona. Cuando yo viví un año en Yerushalayim, para recibirme de rabino, tenía a distancia caminando el Museo en Israel, tenía el campus de Givat Ram, donde hacía gimnasia, donde veía la pileta y corría, y tenía la Knesset ahí también, muy cerquita. Toda esa zona es una zona muy linda de Yerushalayim hoy, bastante cheta, y bastante carita para vivir también, como Israel en general. Bueno, en 1965 es cuando se inauguró esta institución, y quiero contarles algo del contenido, ¿no? Porque, perdón, también les cuento que ahí nomás también está la Corte Suprema, que también es otro edificio emblemático que está en la misma zona, como para que se ubiquen un poquito, ¿no? Bueno, quiero contarles algo del santuario del libro, ¿no? Que tiene los rollos del Mar Muerto, que son y qué hacen ahí. Los rollos del Mar Muerto se descubrieron en 1947, más o menos. Ahí empezó, llevó unos 10 años encontrar todos los rollos. Fue un descubrimiento de casualidad. Unos jóvenes estaban pastando unas cabras, creo, y tiraron una piedra entre una cueva, y la piedra hizo ruido de que rompió una vasija o que chocó contra una vasija. Entonces entraron a la cueva, cuando entraron a la cueva encontraron, y después descubrieron que por el clima de ese lugar se conservaban las cosas mejor que en cualquier otro lugar. Entonces empezaron a excavar la zona y a buscar, y efectivamente era una biblioteca o un lugar para guardar libros de una comunidad que vivía en esa zona.
Y entonces encontraron muchísimos libros sagrados judíos, además de otra categoría de libros, y permitieron con ellos una investigación científica muy interesante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una Torá que se fue escribiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo, y teóricamente la Torá que hoy tenemos es igual que hace 3000 años, pero no teníamos ningún texto de la Torá completo de hace 2000 años. Cuando aparecieron los rollos del Mar Muerto, se transformaron en los rollos de la Torá más antiguos que tenemos hoy en día en nuestro poder. Y eso nos permite verificar que los textos no se han modificado, entender si hubo alguna modificación y entender alguna evolución, entender algún cambio. Son textos que se siguen estudiando hasta el día de hoy y que generan un montón de doctorados en el pueblo judío de gente que analiza esas pequeñas diferencias. Así que de eso se trata este museo de Israel, que tiene los rollos que se llaman de Qumran y que los albergan en una construcción que llevó mucho tiempo porque es antisísmica y creo que también es antimisil. Eso no estoy seguro, pero antisísmica es seguro. Bueno, por supuesto. Tienen un sistema que Sí. en caso de un ataque bajan. Sí, sí, sí. Y están mantenidos a la temperatura y humedad que estaban en Qumran, además. Sí. Detrás de esos vidrios que uno los ve. No solo eso, sino que los rotan cada 3 meses para que ninguno esté expuesto en el mismo lugar todo Exactamente, el tiempo. por la luz. Hay todo Exacto. un tema muy complejo que lo dirige un argentino. Hay un argentino que está a cargo de esa parte del museo, que ahora no me acuerdo el nombre, ya me acuerdo el nombre. Adolfo, se llama Adolfo, y ya me voy a acordar en un momento el apellido. Así que sí, es un lugar de muchísimo cuidado, porque contiene algo que tiene muchísimo valor. La cúpula blanca contrasta con una pared negra, si alguno fue al museo lo habrá visto, y eso también tiene que ver con que los textos que ahí había hablan del mundo de la luz y el mundo de las tinieblas, y cómo había hijos de la luz y hijos de las tinieblas, el mundo del bien y del mal y demás. Entonces representaron en el museo esas dos cosas. Entonces hay una cúpula blanca y una pared negra, tratando de representar a estos dos mundos que figuran simbólicamente en los textos de ahí mismo, ¿sí? Pero además hay exposiciones de otras cosas. Bueno, yo quiero terminar nuestro encuentro de hoy, si bien me faltan algunas cosas, quiero contarles algo de hoy, de esos textos y de nuestra fecha de hoy, que tiene como algo muy interesante. Cuando se encontraron los textos, ustedes saben que la Biblia hebrea, el Tanaj, tiene 24 libros. Vieron que son 5 de la Torá, Génesis, Éxodo, Bereshit, Shmot, ¿no? De los 5 libros de la Torá. Después tiene los libros que se llaman escritos y los libros que se llaman, profetas y escritos. ¿Sí? Y son 5, 8 y 11. Entonces, 8 y 5, 13 y 11, 24. 24 son todos los libros de la Torá. Cuando se excavó en Qumran, encontraron textos de todos los libros menos de uno. Hay un solo libro que no se encontró texto. ¿Alguien sabe cuál es? Tiene que ver con esta fecha, con mañana. Megilat Esther. Muy bien. El texto que no se encontró fue Megilat Esther. Hasta ahora. Porque hace unos días, o un tiempito muy corto, no sé exactamente cuánto, pero esto se había publicado en estos días, en revistas académicas de afuera, en La Nación no salió esto. Y en Página 12 tampoco. Pero salió publicado que habían encontrado, yo les dije que se siguen investigando permanentemente, habían encontrado... En Jordania, ¿no? ¿Cómo? En Jordania fue donde encontraron lo de Megilat Esther. No, en la zona esta de Qumran estuvo bajo el gobierno jordano en esa época. Ah. No es que sea Jordania. El gobierno jordano Perfecto. tuvo jurisdicción sobre esa zona. Bárbaro. Entonces, encontraron un rollo que no se podía abrir. Parece que hace 2000 años fue manchado con vino y quedó ese vino pegado a las hojas
Y imagínense, 2000 años después, con las cuestiones climáticas y lo que sea, no se podía abrir. En los últimos años se desarrollaron dos técnicas nuevas. Una es una técnica para absorber las gotas de vino de los pergaminos antiguos, para recuperar los textos sacándole el vino, con una técnica muy particular que no conozco, no sé ni cómo se hace, no tengo idea, pero leí que es esa. Se llama algo de agua mineral, la técnica, pero no sé cómo, no la conozco. Pero escuchen la segunda, porque estoy seguro que ustedes van a querer probar la segunda. Descubrieron unos hongos psicodélicos o psico no sé qué, que pequeñas dosis del consumo de esos hongos mejoran la vista de la persona que analiza. Y con la técnica de las dos cosas, lograron abrir ese pergamino y leer lo que había. Y ya tenemos hoy el primer texto de Purim de la época de Qumran, de hace 2000 años. Apareció por fin, después de 60, 70 años de creer que no había Megilat Esther en Qumran, ya tenemos textos de Qumran. Después yo creo que esos hongos se filtraron y algunos políticos de algunos países consumen. Pero creo que eso es otro tema para otra clase de historia en otro momento. Pero en nuestro interés, quiero hacer mucho hincapié en este hallazgo arqueológico, porque es súper importante para entender que el texto de Esther, que da origen a la fiesta de Purim, que vamos a celebrar mañana, tiene la misma historia y antecedentes que los demás. Digamos, es parte de nuestra herencia de textos, no es un agregado posterior, no es un invento nuevo, es un texto que tiene más de 2000 años de historia ya comprobado por la arqueología. Así que eso me parecía interesante contar hoy y terminar nuestro encuentro de hoy con esa pequeña perlita que encontré hace muy poquito. Así que bueno, quiero agradecerles que me hayan acompañado en el día de hoy, invitarlos especialmente a que mañana vengan 19:40 a nuestro servicio de Purim, a nuestra fiesta, a nuestro baile, que vengan, que si tienen en la familia chicos para traer, que los traigan. Va a haber pochoclo, va a haber crepas, y va a haber jugos y licuados, y además tragos para ustedes. Así que todos los que tengan ganas, los invitamos a que se sumen, a que vengan mañana a compartir, y si no, que sea que lo vean por streaming, que va a estar por YouTube, pero si vienen, mucho mejor. Gracias, en 10 minutos o 15 abrimos Torá, nos vemos si los que hacen las dos cosas, y si no, el martes que viene. Chau, buena semana. Chau a todos. Gracias. Chao, gracias. Gracias. Buenas noches. Chao, gracias.